Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que se abre cada semana en CNN Chile. Una semana que abre, claro, nuevos temas post fiestas patrias tras la detención, además de 3 sospechosos por los atentados con bomba y después también del Te Deum. Recuerden que son ustedes quienes mediante sus comentarios están participando permanentemente. Escriban con el hashtag Ciudadanos y esos comentarios van a aparecer en pantalla. Ustedes también eligen la frase de la semana entre nuestras candidatas. Primera candidata, frase de la semana, la del jefe de la Fiscalía Sur, Raúl Guzmán, dando cuenta de la detención de los 3 sospechosos de los bombazos. Esta es una célula bastante compacta y hermética, pero aquí lo importante y lo que hay que destacar es el trabajo en equipo que se ha mostrado y cuyo resultado en esta parte inicial tenemos hoy día. En el Palacio de la Moneda, flanqueado por el ministro del Interior y por la máxima autoridad también de Carabineros, el fiscal en la primera candidata frase de la semana. El diputado Gustavo Asbun, diputado de la UDI, habló un día antes, habló el 17 de septiembre, acerca de eventuales vínculos de los responsables. Claramente que hoy día hay partidos de la nueva mayoría, hay parlamentarios del oficialismo que tienen vínculos con estos grupos subversivos, que tienen algún grado de interés de protegerlo y que existe esta red de protección. El diputado Gustavo Asbun. Y el también día 18 de septiembre, en el Te Deum, el arzobispo de Santiago hizo un llamado recordando el Acuerdo Nacional del año 1985. Será ingenuo pensar en convocar a un gran propósito nacional, basado en el diálogo social, concebido como un decisivo pilar para avanzar y concretar una nueva cultura de proyecto país. El fiscal, el diputado y el arzobispo son nuestros 3 candidatos a la frase de la semana. Lo comenzamos a conversar como siempre con nuestros invitados, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayor, Joaquín Lavín. Bienvenidos, muy buenas noches. Alberto, ¿cuál es tu frase de la semana? Bueno, creo que fue un 18 negro desde el punto de vista de las instituciones del país. Estamos hablando de un nivel de confusión en el gobierno entre los poderes del Estado, después el diputado Asbun diciendo la aberración que estaba diciendo, después el cardenal llamando un acuerdo nacional como si estuviéramos en la dictadura, que fue el acuerdo que se hizo en dictadura, llamando un segundo acuerdo como tratando de dar a entender de que el clima confrontacional es más o menos equivalente. Y no solo con la interpretación lo grave, sino que con una injerencia de la Iglesia que supera con mucho lo lógico, lo legítimo, y que hace pensar si la institución de tener el Te Deum el 18 de septiembre tiene algún sentido incluso. Pero me quedo por la gravedad de la frase y por la forma de enunciación, que me parece todavía más grave con el diputado Asbun, que realmente es una frase gravísima porque involucra una acusación, y me llama la atención que no haya una reacción por parte de quienes pudieran sentirse aludidos para pedir que esa frase tenga algún sustento. Joaquín Lavín. Yo creo, Daniel, que la frase de la semana es la del fiscal Guzmán. Primero por la importancia del hecho. O sea, creo que la noticia de estos días, además de que todos celebramos el 18 y todo eso, es la detención de estas 3 personas supuestamente por haber colocado estas bombas. Creo que lo hizo el fiscal Guzmán en forma muy sobria. Tú destacaste que estaba flanqueado por el director general de Carabineros y el ministro del Interior, porque este es un éxito y hay que reconocerlo. Primero de la Fiscalía y del fiscal Guzmán, que lideró toda esta pesquisa policial, luego de las propias policías, y ahí especialmente más Carabineros que Investigaciones parece esta vez, y luego también del subsecretario del Interior, del ministro del Interior y del propio gobierno. O sea, realmente yo creo que hay que reconocer que a 10 días del atentado en la estación del Metro Escuela Militar tengamos ya 3 detenidos y aparentemente con pruebas sólidas, y ojalá eso se ratifique mañana, es un éxito de la Fiscalía, de la Policía y del Gobierno. Perfecto. Laura. Yo tiendo a pensar que cuando uno tiene ciertas responsabilidades y obligaciones que demarca la ley, uno tiene que actuar conforme a esas obligaciones y esas responsabilidades. Lo digo a título personal y también respecto de las declaraciones del diputado Asbun. A mí me parece que si él está en conocimiento de algún hecho que pueda estar en el marco de lo permitido, de lo legal, de lo lícito o no lícito, y él además vincula, en cierta forma, a parlamentarios de determinado sector político con determinadas acciones, entre comillas, terroristas, delictuales, él debe hacerse cargo de eso y efectivamente
denunciarlo con nombre y apellido y además entregar la información, no sé si lo ha hecho, a la justicia para que se investigue. A mí me parece que lo que no puede haber nunca son afirmaciones que no tienen justificación. Por señal de transparencia, por señal de probidad. Uno siempre cuando dice algo se hace cargo de sus dichos. Pone, como me dijo un amigo en su momento, hay que poner el pecho a la pala, porque uno tiene que ser responsable de lo que dice. Y en ese orden de ideas me parece a mí que el diputado Abun o se queda callado o definitivamente avanza entregando la información a quien corresponda. ¿Hernán? Yo también me voy a quedar con la respuesta del fiscal, porque creo que efectivamente respecto de lo que ha estado viendo el país en la última semana es un gran, ojalá tenga razón Joaquín, un éxito, eso está, digamos, por verse, pero demuestra al menos una actitud por parte del gobierno, por parte del Ministerio del Interior, y también un despliegue de las policías que habla de una eficiencia que al menos respecto de lo que hemos visto en los últimos 8 años, da la impresión no existía. Aquí hubo efectivamente un sentido de urgencia y hay resultados. Esperemos que ahora se inicie un proceso y siga avanzando como corresponde. Hablaba Joaquín Lavín de un éxito de la Fiscalía, también de las policías, especialmente de Carabineros, claramente, y del gobierno. Alberto, ¿es un éxito del gobierno lo que pasó con esta detención? O sea, yo creo que seguimos con este error sistemático de no entender las diferenciaciones entre los poderes del Estado y la importancia de los procesos jurídicos. Aquí hay personas que están siendo procesadas. Eso es lo que tenemos, ¿no? Fue rápido, fue lento, eso es un tema que se puede analizar, pero eso tiene que ver con haber encontrado personas a quien se detiene. No tiene que ver con imagínense que al contrario, imagínense el nivel de fracaso que sería esto si mañana se descubre de que no eran. Y en circunstancias que el gobierno salió a anunciarlo públicamente con una puesta en escena en el Palacio de la Moneda, donde además se confunden dos poderes del Estado. El poder judicial aparece junto con el poder político en un error que es flagrante para cualquiera que entiende la institucionalidad, donde además el poder político va a ser querellante, ¿no? Y uno siente que en el fondo el debido proceso se empieza a ir, y esto me recuerda, aquí está lleno de situaciones en el tiempo reciente que revelan el hecho de que el poder judicial ha sido usado políticamente. La puerta giratoria de la justicia para pedir más presos en circunstancias que Chile ya era el segundo o tercer país del mundo, dependiendo del año, con más presos por cada 1000 habitantes, ¿ya? Incluso las legislaciones actuales, la ley Emilia que se saca a partir de un caso y se vulnera toda la proporcionalidad de las penas con tal de satisfacer un populismo más bien penal. Yo creo que aquí hay una falta de criterio enorme y el gobierno está cayendo muy bajo si quiere jugar ese partido. Laura, ¿es correcta la puesta en escena, por ocupar la palabra que utiliza Alberto, de que el anuncio de la detención se haga en el Palacio de la Moneda con presencia del Ministro del Interior? A mí no me gusta. No me gusta. Yo creo que uno tiene que ser súper respetuoso del funcionamiento del Estado de Derecho, ¿eh? Y las instituciones tienen que funcionar de manera independiente, porque si no todo ese tema en el cual se basa la democracia no prospera. No me gusta esa puesta en escena. Ahora yo creo que lo que intentó efectivamente frente a una situación de intranquilidad social que produjo el bombazo fue demostrar que hay preocupación, de dar una señal política, y si eso es lo que se perseguía me parece bien. Me hubiese bastado que solamente hubiese hablado el ministro. Me parece que el fiscal, además haciendo afirmaciones cuando lo que hay es efectivamente una investigación, hay que ser más cuidadoso. Yo lo reprochaba antes cuando el presidente Piñera hacía llamados de atención al Ministerio Público. De igual manera ahora tengo la misma posición. Yo creo que hay que respetar muy cuidadosamente la línea de separación entre los poderes y la actuación que se espera de cada uno de los poderes del Estado. Joaquín, ¿se vulneró esa línea? ¿Fue un error esa puesta en escena, ese anuncio que hace el Ministro del Interior en el Palacio de la Moneda? No lo creo. O sea, primero creo que quien más tiene derecho a hablar aquí es el fiscal, porque el fiscal efectivamente lidera todo el proceso de persecución policial. Pero se da el caso que hay un encadenamiento, porque el fiscal lidera a las policías en esta pesquisa, pero al mismo tiempo las policías, Carabineros y Investigaciones, dependen del Ministerio del Interior, y es un hecho que causó impacto público. Por lo tanto, me parece lógico que se haya dado a conocer en esa forma, y lo reconozco como un éxito, porque en un plazo muy corto, la pesquisa policial fue capaz de hacerse cargo de 3 situaciones: la bomba en el metro Los Dominicos, la bomba en las comisarías de Carabineros, el bombazo en el metro Escuela Militar, las grabaciones de las cámaras de seguridad biométricas de tal forma de poder ver quién eran las personas, tarjetas VIP o recibos de tarjetas VIP que encontraron en ciertos receptáculos, aparentemente muestras de ADN, y por lo tanto bueno, obviamente queda mucho por investigar, vinculaciones con lautaristas, vinculaciones con grupos internacionales, pero siento que mañana es un día clave
Y ojalá el fiscal tenga la razón y las pruebas sean consideradas así suficientes por la justicia. ¿Hernán? Sí, yo en términos generales no tengo algún reproche en particular respecto de la forma en que se dio a conocer esta noticia y estoy con Joaquín, que hay una coordinación efectivamente entre las distintas instituciones. Creo que además la sensación de temor ambiente que había en la ciudadanía exigía señales que tienen que ver con darle tranquilidad a la población y creo que eso se logró. Con todo, y hay un punto que comparto, creo que hay que ser muy cuidadoso, digamos. De hecho, estando en el gobierno de Sebastián Piñera, nosotros vimos cómo se construyó la idea de un montaje a propósito del caso Bomba y si esto se pone con un trato que no tiene la responsabilidad política que exige, los distintos sectores pueden caer, digamos, en acusaciones que son, frente a hechos tan graves, poner, digamos, en un entredicho al gobierno y a los distintos partidos. Creo que hay que ser muy cauto, y en eso también, de nuevo, seguir con el debido proceso, ver las pruebas y seguir avanzando. Hay aparentemente otros sospechosos. Han pedido responsabilidades de la moneda y creo que esa es la ruta. ¿Parte del futuro político del ministro Peñaguilillo se está jugando en este caso? ¿En que efectivamente estas personas sean condenadas, en que no haya nuevos atentados y que esas personas se les logre detener? Bueno. A ver, yo creo que el futuro político de cualquier político se construye día a día en la medida en que uno es consecuente con lo que cree, hace bien su pega, dedica trabajo a su labor. Yo creo que él efectivamente está utilizando todo su esfuerzo por hacer bien su gestión, no solamente en el ámbito político, sino también en lo que tiene que ver netamente con la seguridad. Y esto es una demostración de aquello. A mí, frente a la pregunta, ¿te gustó la puesta en escena? No, a mí no me gustó. Pero no me cabe ninguna duda que el ministro Peñaguilillo está haciendo todos los esfuerzos por demostrar esta tranquilidad, dar tranquilidad a la gente, pero tampoco se puede constituir esto en una permanente puesta en escena de capturamos a los del asalto en tal parte, capturamos... No, porque el gobierno lo que se espera es que conduzca a través de otras medidas. En gran parte la delincuencia se derriba con más igualdad y con más equidad, y para eso hay que avanzar en otro tipo de reformas estructurales que no es solamente hacerse cargo de detener, apresar, someter a investigación a tal o cual persona. El futuro político de Peñaguilillo depende de una sola variable, a mi juicio, que es la variable que lo establece como ministro del Interior y se llama Michelle Bachelet. Y el futuro del ministro Peñaguilillo no depende de ninguna otra condición, menos porque su perfil no calza con el de sheriff, no calza con el del que va a detener a grandes grupos de presión. Su perfil es más bien siempre el que ha trabajado con mucha lealtad con Michelle Bachelet. Yo creo que esta semana para él puede ser muy buena espectacularmente desde el punto de vista de las cámaras, pero resulta que esta semana Michelle Bachelet dijo que estaba en desacuerdo con él respecto a los agentes en la ANI, por tanto, yo creo que no es tan clara. Él ha hecho un trabajo muy prolijo con todo su grupo político de ir silenciosamente creciendo al interior de eso que se da en llamar y que no se ha constituido como tal el bacheletismo, y yo creo que ese es su capital político. Mientras no sea Michelle Bachelet la que lo pueda nombrar heredero político de ella, es realmente muy muy complicado, y yo creo que ni esto ni ninguna de las otras labores que hasta el día de hoy está ejecutando podría catapultarlo en esa dirección. Yo creo que es importante para el ministro Peñaguilillo mostrar éxito en esto. Primero tiene una gran ventaja, que aquí hay unidad frente al terrorismo, unidad. O sea, no hay nadie dándole piso a los detenidos, nadie diciendo, mire, aquí esto es un montaje, ¿cómo es posible? Nadie, por así decirlo, defendiendo a las personas que han sido detenidas. ¿Hacen la diferencia con lo que ocurrió? Una diferencia clarísima. Porque aquí no hay ningún piso político para defender a los sospechosos. ¿A quién acusa respecto a que hicieron porque eso? También a todos los que hablaron de que esto había sido un montaje. Pero se habló después de que las pruebas se vieron que eran... Se habló en todo momento. No. Se habló en todo momento. Después de que efectivamente se hizo... Pero por favor, pero si... ¿Para qué? ¿Pero a quién? Los diarios de la época. Sí. Pero, no sé, pues todos los que hicieron declaraciones, fueron muchos. Diciendo, no, mira, esto es un montaje, esto aquí no hay pruebas, esto es... O sea, tú vas creando climas políticos. Aquí el ministro Peñaguilillo tiene la ventaja que hay un clima político total de unidad frente al terrorismo y de apoyando lo que él está haciendo. Pero además, yo diría que su futuro político no se juega solo en eso. Se juega en esto, en pillar a las personas que realizaron el robo del siglo en el aeropuerto, en el de la tía rica, en el de los otros bombazos, o sea, en mantener una actitud firme frente al terrorismo, frente a la delincuencia y mostrar en esos resultados. Ahí se juega su futuro. En atrapar a los delincuentes, digamos, o en que las fiscalías atrapen a los delincuentes. Depende de eso, Peñaguilillo. No es que dependa de eso, pero obviamente que es un punto muy importante para él. ¿No? Yo diría que al ministro del Interior de alguna manera le cambiaron la agenda. Él estaba a cargo, ¿cierto?, de las reformas políticas, del binominal, y naturalmente es el jefe político del gobierno. Hoy día está a cargo de la seguridad interior del Estado, ni más ni menos, y hay terrorismo, digamos, y afortunadamente hay unidad respecto de que eso es una obligación y una tarea
que es fundamental para él. Yo creo que esto no se ha terminado de ninguna manera, esto es un proceso, va a ser largo, y efectivamente, si bien hay que hacer una distinción muy clara respecto de los actos de terrorismo y otros hechos de violencia, hoy día sí creo que hay un clima muy proclive para el ministro del Interior de poder establecer una actitud distinta en un orden democrático respecto de una nueva normativa en materia de ley antiterrorista y de otros casos que la población demanda también una respuesta. Pero hablabas de un cambio de agenda, Hernán, y la semana pasada hablábamos mucho de eso, de que parecía que había cambiado completamente la agenda del gobierno. Con estas detenciones, y si no hay nuevos atentados, por cierto, de esta magnitud, ¿vuelve el gobierno a poder manejar su agenda original o este tema del terrorismo se instaló definitivamente? Yo creo que por de pronto esta semana es la promulgación de la ley de reforma, la reforma tributaria, sí. Han salido otros temas a la palestra, con el tema del artículo 24, que yo te he visto preguntándose hoy día al presidente del Partido Socialista, ¿no? Ella está en la Asamblea General de Naciones Unidas, hablando de temas que, por cierto, son interesantes para el país, suscribiendo acuerdos, reuniones con otros mandatarios de otros países. La verdad que hay en educación mañana. Parte de la votación en educación. Yo creo que efectivamente logra desplazar efectivamente la actuación rápida, demostrar forma eficiente, pero esto no corta aquí se requiere de una sistematicidad y una política pública orientada a prevenir el delito y asumirlo, pero con prudencia y sobre todo con bajo perfil. Yo una de las cosas que le reparaba anteriormente tenía que ver justamente con que el gobierno no tiene que hacer ostentosidad de su actuación en materia policial, porque no ese es el rol que le corresponde, ese es el rol que le corresponde al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Defensoría, no le corresponde a cada uno en su función, no le corresponde al Ejecutivo inmiscuirse en esas funciones para respetar la división de poderes. Y en ese sentido reprochaba la tesis del montaje y todo lo que hubo respecto de la parafernalia al respecto. A mí me gustaría más sinceramente que el ministro Peñailillo hiciera su labor en materia de seguridad, pero que efectivamente lo que viera la luz pública, la ciudadanía, es un ministro que está preocupado de las reformas políticas porque eso fortalece la democracia, es un ministro que está preocupado de la equidad y de las reformas tributarias y educacional porque eso mejora el sistema inequitativo que existe en Chile. Es un ministro con otra agenda. Ahora, si él va a ser el heredero o no de la presidenta Bachelet, es una cuestión que a mí no me queda claro. No creo que ella tenga el poder, sería bueno discutirlo a lo mejor en un ciudadano para designar con una varita mágica qué la va a suceder. Yo creo que la cosa, y más con mira las declaraciones. A mí me gustaría hacer una distinción porque yo creo que efectivamente el gobierno le cambió un poquito la agenda respecto a su proyecto original, al menos por dos razones. Una, por cambios que estaban fuera de su voluntad, en parte también, digamos, empujados por ello. El primero es la reactivación económica. Hoy día es una demanda para el gobierno generar un cambio en el clima, en el ambiente. Hemos visto al ministro Arena en sucesivas, digamos, entrevistas diciendo de que la incertidumbre se acabó con una pequeña desesperación. Y por otro lado está esta agenda de seguridad que se instala con mucha fuerza y que obviamente el gobierno lo tiene muy ocupado. Pero creo que hay una segunda razón por la cual también le ha cambiado la agenda del gobierno. En parte está presente en la entrevista que dio Ignacio Walker, el presidente de la Democracia Cristiana, a propósito de esta idea, ¿cierto?, del progresismo infantil, de alguna manera del atolondramiento, del refundacionalismo, de la revolución, digamos, de olvidarse de los últimos 25 años y tratar de hacer todos los cambios en forma muy rápida, con una agenda legislativa un poquito desbocada. Tengo la impresión de que detrás de esas palabras hay también un llamado, por así decirlo, a un espíritu más concertacionista, más gradual, más moderado, que junto con estos dos nuevos temas de agenda, la reactivación económica y la seguridad, hacen que el gobierno efectivamente se le refine la cancha y tenga que hacerse cargo de esas demandas y también de administrar internamente estas diferencias al interior de la nueva mayoría. Pero ¿cómo podría Ignacio Walker hacer eso si Ignacio Walker y los votos, él ayudó a obtener el triunfo a Michelle Bachelet, ganaron con su fotografía en las cartas? Fue el programa que se aprobó también es de la Democracia Cristiana. Entonces cuando tú partes de ese supuesto es como si él quisiera efectivamente alejarse, porque de pronto anda con ella, entiendo que en Nueva York. Entonces la verdad que partir del supuesto no resulta comprensible. Yo deseo sinceramente que no sea eso lo que tú estás planteando. Yo creo que sus palabras apuntan a otros actores. Él intenta permanentemente dar señales al interior de la coalición y ahí es donde comete su error. Las señales deben ser hacia el país, hacia los ciudadanos, hacia lo que quiere Chile, no hacia lo que pasa o no pasa con lo que dice Quintana o no lo dice Quintana, o el progresismo, no. ¿Qué es el progresismo hoy día? Yo creo que se comete un error cuando uno no es auténtico y no le responde a quien le dieron el poder. El poder lo dieron los ciudadanos, que fueron los que eligieron en primarias, como recordaba Valdo Andrade hoy día, y también después de la elección a Michelle Bachelet, y en eso se pierde cuando hace esa afirmación. Muy corto, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Ignacio Walker, digamos, debió haber leído el programa con claridad, porque está efectivamente algo que es muy distinto a lo que él estaba hoy día hablando.
o recordar el discurso de Michelle Bachelet cuando anuncia su candidatura y dice que hay que repensar las bases del modelo, está dando una señal de refundación. Llama la atención, pero creo que hay un aprendizaje también. ¿Por qué no concederle el derecho a cambiar de opinión en 6 meses? Alberto, ¿se corrió más hacia el centro la nueva mayoría o está menos refundacional que en sus primeros meses? ¿Hay un cambio efectivamente? A ver, yo creo que por un lado hay un cambio y por otro lado era esperable. Yo creo que la nueva mayoría nació para cambiar de condición zoológica respecto a la concertación. Zoológica, o sea, cambiar de animal, digamos. Cambiar de tipo de animal. Y resulta que no, lo que está pasando hoy día... ¿Qué animal era y cuál es ahora? Era un animal bastante tímido, ya tranquilito, y quería hacerlo bastante más fuerte y veloz, ¿ya? Y la verdad es que hoy día en la clasificación del entomólogo vuelve a donde estaba, digamos, o sea, la sangre que corre por los sus entomólogos venas... son como los de los bichos ya. Bueno, sí, es un bichito, ¿sí? Entonces, y vuelve a la condición zoológica original, que es la concertación. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Hernán, por supuesto multiplicado por -1, digamos, pero es lo mismo, o sea, estamos hablando de que efectivamente hoy día todo lo que está pasando es la concertación, y Walker lo que hace es lo que se hizo siempre en la concertación. Lo que se hizo siempre fue que de un modo para la galería, de un modo más bien testimonial, ya grandes grupos de la concertación aparecían con visiones mucho más de reformas más profundas, aparecía el plan Auge con el Fondo Solidario, aparecían inmediatamente grandes transformaciones, y cuando pasaba el tiempo, justo al final del partido, nunca antes, ¿ya?, venían las presiones fuertes de los poderes que estuvieran involucrados en ese caso, la Iglesia, el empresariado, y se morigeraba rápidamente, se desviaba el asunto, se establecía... Por ejemplo, en el caso del auge, se centraba en el auge el tema, no en el Fondo Solidario, ¿ya?, y mientras tanto se privatizaban los hospitales en la práctica. Entonces, yo creo que estamos en un escenario idéntico al anterior, y por eso lo importante no es el qué, ¿no? La agenda no es lo que cambia en el qué. Cuando cambia el qué ya es el colmo, pero el problema es el cómo. Y lo que le han cambiado a la nueva mayoría es el cómo, y eso lo cambió la derecha muy exitosamente, y por eso aquí quienes defienden completamente toda esta nueva forma, ¿ya?, de gobernar, es la derecha, no son otros. ¿Joaquín? Bueno, yo creo que más allá de las declaraciones de Ignacio Walker, las declaraciones políticas, lo que importa es lo que le pasa a las personas, ¿ah? Y a las personas le pasa dos cosas, lo decía Hernán. Uno, que quiere reactivación económica. O sea, la desaceleración fue mucho más grande de lo pensado, 124.000 personas han perdido el empleo desde marzo hasta esta fecha, por tanto, punto clave de la agenda, cómo reactivar la economía. Y punto 2, seguridad. Y seguridad, abarquemos terrorismo y abarquemos delincuencia. El propio ministro del Interior, le escuché decir algo así como que este es el comienzo, esta detención de las 3 personas es el comienzo de estas pesquisas. Él habló algo así de que había habido 300 atentados con bombas en los últimos 10 años. Eso me pareció escucharle. Y por tanto lo que hay que ver es, bueno, esta célula probablemente tiene que haber otras, están conectadas, no están conectadas, una de estas personas fue a ver un lautarista que estaba preso, qué vinculación hay con los que están detenidos en España, la plata que han juntado delincuentes en las últimas semanas, ¿ah? 6.000 millones de pesos en el aeropuerto, 2.000 millones de pesos en la caja de crédito prendario, son robos así nomás. ¿Existe alguna conexión entre eso y las bombas? ¿O no existe ninguna? ¿O es alguien que está juntando plata para hacer algo? Bueno, obviamente son pesquisas que el ministro del Interior le corresponde hacer. Y yo honestamente creo que la gente prefiere ver al ministro del Interior más preocupado de enfrentar la delincuencia, de enfrentar el terrorismo, que los cambios del sistema denominal, los cambios políticos. De eso no me cabe, exactamente, de eso no me cabe duda. Han pasado 15 años. Solo una pregunta, Joaquín, tú que eres experto, cuando dices que se perdieron 124.000 empleos, ¿en qué datos te basas? ¿En la cifra que tiene Libertad y Desarrollo? ¿En los empleos precarios que se crearon durante el gobierno? ¿Los datos de qué INE? ¿Del INE que se... El INE actual. Sí, pero ¿en base a qué datos? Antes, porque el de antes no tenía... No, es que la realidad... Lo que yo quiero instalar es que permanentemente lo que se intentan es como crear verdades construidas. Cuando tuvimos la reforma tributaria se fue duro el tema de la desaceleración, de la baja de crecimiento, se fue duro, se crearon spot, hay gente que pagó inserto, de todo. Cuando está la reforma educacional salieron videos también, se han construido realidad respecto del tema de la violencia. Lo mismo pasa, esto es terrorismo, y vuelve porque efectivamente resultó este gobierno ser, al parecer, todos valoramos la actitud de la oposición y de la alianza, construir de nuevo la idea de que la delincuencia es el tema, que el terrorismo, que el ministro Peña Ilío tiene que estar preocupado de la seguridad. ¿Qué es lo que queremos efectivamente? Yo solamente lo hago
por un tema de transparencia. ¿Qué es lo que realmente se quiere? ¿O cuál es el rol que va a jugar efectivamente la oposición en este periodo? A mí me parece interesante develarlo. ¿Es un rol más bien de posicionar ideas de la derecha o es de solo combatir las reformas que en la nueva mayoría, como sea, reformada o no reformada, con modificaciones en su zoológica? Pero ¿cuál va a ser la postura de la derecha? Eso me gustaría como tenerlo más claro, porque no logro todavía pispar, solo para terminar la idea, si ustedes efectivamente van a algún día declarar, nosotros estamos a favor del lucro, creemos efectivamente en un Estado mucho más, entre comillas, punitivo, creemos, ¿cuáles son las verdades? Y en eso que poder hacer un debate más honesto de cara al país también respecto de mi posición, tu posición, y que la gente elija a qué posición le cree, pero es más honesto plantearlo desde ese punto de vista, me parece a mí, ¿o no? Bueno, pero ningún problema, Laura, pero en todo caso lo que queremos nosotros, para mí, es dos cosas. Uno, que la economía vuelva a crecer y vuelva a crear empleo. Y eso significa no solo una agenda pro crecimiento, que es muy importante, sino que al mismo tiempo frenar o cerrar lo más rápido posible todos los focos de incertidumbre que hacen que los inversionistas no inviertan y los consumidores no se atrevan a endeudarse o a comprar en el largo plazo. Uno. Y dos, meter presos lo antes posible a los que han hecho todos estos robos o a los que están poniendo todas estas bombas. Eso queremos nosotros. Y yo creo que lo quiere Chile entero. La agenda del gobierno, la agenda del programa de gobierno, ya está la reforma tributaria, pero reforma educacional y nueva constitución, ¿el gobierno debería archivarla? ¿Debería olvidarse de ella? No voy a decir eso. Obviamente que el gobierno tiene que seguir con su agenda, pero al mismo tiempo las realidades cambian. Cuando el presidente Piñera inició su gobierno, vino el terremoto. Y eso significó mucha plata dedicada a eso. Y por lo tanto, muchas de las cosas que se querían hacer, hubo que postergarlas, al menos por un tiempo. Yo siento que hoy día la nueva mayoría, de alguna forma, también está en ese enfoque. Por lo menos yo veo al ministro Arenas en ese enfoque. El ministro Arenas, el ministro de Hacienda, él sabe lo que significa empezar a abrir focos de incertidumbre, la reforma laboral acá, la adquisición del agua allá, la ISAPRE acá. Él sabe que mientras esté todo eso dando vuelta, la desaceleración no va a venir ese punto de inflexión de la cual ¿Pueden hablar de esos temas? Yo siento que, afortunadamente, algo de eso ya el ministro de Hacienda lo está tomando en cuenta. ¿Por qué? Antes que una pausa, Alberto, antes... Sí, no, muy simple. Es que la sociedad que tú describes no se puede hacer con democracia o sin democracia. Es prescindible la democracia en la sociedad que tú describes. La seguridad y el crecimiento, ¿ya?, no son agendas propias de una democracia. Pueden hacerlo perfectamente una dictadura. Puede hacerlo perfectamente una dictadura. ¿Ya? O sea, esta descripción que tú haces vale para 85, vale por 86. Vale para Estamos hablando, 2014. La delincuencia sube, crece, y los delitos y los crímenes suben y crecen con la desigualdad, no te importa, no te interesa. La democracia política no te interesa. Tu agenda es estrictamente la misma de la dictadura. Por favor, Alberto, democracia política vamos a tener de todas maneras. No está en cuestionamiento. Pero la democracia tiene que ser eficiente, y el presidente de tu partido lo ha dicho estos días, en crecer y en ser firme frente a la delincuencia y el terrorismo. Y eso es una labor de una democracia moderna. Sí, pero no son las únicas labores, pues no son las únicas labores. Tener instituciones fuertes, es tener datos del INE que tengan un antecedente que efectivamente sea serio, porque cuando tú me dices el dato lo dio el INE, sí, pero anteriormente la información del INE había sido errada. Es que no le echemos la culpa al robo del aeropuerto a la desigualdad en Chile. No, pero sí tú puedes vincular la delincuencia con la desigualdad, pero por supuesto que sí, hombre. Claramente sí. Pero esas son informaciones que existen en cualquier estado. Hay una clara vinculación entre la desigualdad que existe en un país y los niveles de delincuencia. ¿Y qué haces tú? Eso lo enfrentas, pero tienes que seguir avanzando en aquellos temas que son importantes para los ciudadanos. La gente es importante en la seguridad, pero no lo puedes convencer con pan y galletas. Y hablamos de cuál debería ser la agenda. El gobierno ha hecho propia la agenda de la seguridad, el gobierno ha hecho propia la agenda de la recreación, y el gobierno está informando que la Constitución o la reforma de la Constitución se va a atrasar, que la reforma laboral se va a atrasar. Es el propio gobierno que te lo está haciendo, por lo tanto yo te preguntaría a ti más bien, ¿por qué está cambiando la agenda el propio gobierno? No, pero si no he visto ningún cambio de agenda. La reforma educacional, tú mismo acabas de decir, se empieza a debatir mañana, prioridad del gobierno, concretos. Y la reforma laboral tendrá que verse con detalle, no eran uno de los 3 pilares, pero me parece muy bien que se debata. ¿Por qué en un país hay estudios que indican que mientras más sindicalizados están los trabajadores, más organizados, hay menos insatisfacción al interior de la empresa? ¿Por qué Chile no puede hablar sobre estos temas? ¿Por qué nos vamos a reprimir? Porque entonces va a venir recesión económica. ¿Por qué Chile no puede debatir sobre la eutanasia? Después de la pausa en Ciudadanos.
Estamos de vuelta en Ciudadanos. Todos aquí quieren proponer temas. Laura quiere hablar de la eutanasia. Hablemos de la eutanasia. No, yo creo que tenemos que debatir sobre los temas que son ciudadanos y sobre lo que la gente se pregunta. A mí el tema de la reforma laboral, si tú me preguntas a mí, yo lo encuentro absolutamente necesario. No me voy a complicar en eso. Yo creo firmemente que una reforma que data de hace miles de años, que fue hecho en un contexto en plena dictadura, donde un cambio al código debiese ser reformada y debiese mirar efectivamente por qué en Chile, por ejemplo, hay temas vinculados con la sindicalización o con los mismos regímenes laborales para cada tipo de trabajo. No somos capaces de enfrentarlo como un país democrático y moderno y regularlo como corresponde, como dice Joaquín, en diálogo, en acuerdo, pero efectivamente convocar a todos los sectores y decir, es necesario reformar el Código de Trabajo. Porque eso está en el programa de gobierno, Hernán. Hay que debatirlo ahora, hay que postergarlo, no hay que discutirlo en ningún momento del gobierno. Me parece una decisión 100% del gobierno. Si yo estuviera en esa posición, yo creo que hay que dar señales de certidumbre, de reactivación, y hoy día una reforma laboral, de la cual desconozco su contenido, porque podría ser una reforma laboral pro empleo, ¿cierto? Y me parecería que sería muy razonable. Si va a avanzar, por ejemplo, o estabilidad, pero si va a estar en el fondo focalizada exclusivamente en derechos, en sindicalización, eso puede generar más incertidumbre. Por lo tanto, es una decisión del gobierno, pero creo que pueden haber, de verdad, reformas laborales si es que estas son pro empleo. El plazo de trabajadores en huelga, por ejemplo, unos temas que se han planteado y están en el programa de gobierno, Alberto. El problema es que está en el programa de gobierno de Lagos también. Y de hecho, se cambió la ley sin cambiarla. Y quedó igual. Entonces yo creo que el riesgo que se corre es que pase exactamente lo mismo. El ministro de Hacienda no es que tenga mucha voluntad de hacer las cosas tan distinto, o si la tiene da lo mismo porque está muy horquillado, y finalmente quienes están en el Ministerio de Hacienda controlando la agenda han sido los empresarios en el último tiempo. Por tanto, evidentemente creo que ahí hay una tensión importante y se repite la misma escena de que en su momento fue Andrade con Velasco respecto a varios segmentos de la nueva mayoría que están enfrentados al ministro de Hacienda, que no está dispuesto a plantear el proyecto tal como corresponde. Estamos hablando de un derecho laboral esencial y que en Chile sencillamente lo hemos dejado de lado en circunstancias que la Concertación tiene el triste récord de que entregó en toda su historia política la masa sindical menor que Pinochet. Joaquín, ¿reforma laboral o no? Bueno, yo creo, Daniel, que si tú quieres cambiar todas las cosas tan fuertemente y además todas al mismo tiempo, el minuto en que estamos en una desaceleración económica no es el mejor minuto. ¿Y cuándo lo hizo Pinochet? ¿Pero qué tiene que ver Pinochet en esto? En la mayor crisis... No, pero te estoy diciendo que se hizo, en el gobierno que tú apoyaste, se hizo grandes cambios estructurales, gigantes, 4, 5, 6 veces más grandes que esto. Se hicieron en plena crisis económica. De acuerdo, pero es que un momento. Hay reformas, lo decía Hernán, pro empleo y reformas anti-empleo. Pero la pregunta vamos a lo concreto. Si tú lo que quieres es aprobar que si un trabajador va a huelga, no puede ser reemplazado, que es una de las cosas que aparentemente es la que se quiere hacer, es un profundo error desde el punto de vista del empleo. ¿Cuánto era el desempleo del 64? ¿Por qué razón? Porque un trabajador que va a huelga y no puede ser reemplazado, guardar las tiradas elásticos, circunstancias que a lo mejor hay personas jóvenes o personas desempleadas que están afuera y que no van a poder entrar al mercado laboral por esa razón. Tiene que ser el POF y el PEM. Entonces, en gran medida, la desaceleración económica tiene un cierto perfume de autogol. Esa es la verdad. Porque reemplazo a trabajar en huelga, que es un tema muy concreto. Joaquín dice, no, es antiempleo. No, pero es que, Daniel, tú no tienes por qué circunscribir el debate. Yo el otro día escuchaba a su secretario Francisco Javier Díaz y también al vicepresidente, que tiene coincidencia de apellido, pero Norberto Díaz, vicepresidente de la CUT, en un foro que realizó en la Universidad de los Lagos, en donde planteaban que no necesariamente uno tiene que verlo en sentido negativo. Los estudios indican que los países donde hay más alta sindicalización, donde hay buena relación con los trabajadores, donde hay regulación de ciertos empleos, está el tema de las trabajadoras de casa particulares, el tema de los trabajadores temporeros, está el tema de los trabajadores del retail, está un montón de trabajadores que no calzan dentro del modelo de contrato individual de trabajo del Código del Trabajo y que es necesario regularlo o no, pero hay que darle algún tipo de garantía de que sus prestaciones mínimas están cubiertas. Porque esos temas en aquellos países donde esos temas han sido abordados, al contrario, ha habido una buena relación, hay mayor apego al empleo, mayor responsabilidad de los trabajadores. ¿Por qué nosotros lo vemos como algo negativo? ¿Por qué politizamos y además lo politizamos en sentido negativo? Como que eso significa gente no trabajando, gente paralizando la empresa. ¿Por qué? Yo pienso todo lo contrario. Los trabajadores hay mejor, pero si tú en un momento económico como el de hoy dices
voy a aprobar una ley para que si un trabajador va a huelga, no lo puedan reemplazar. Pero si eso no lo ha dicho. Acá hay planteamientos de la CUT y uno tendrá que escuchar, hay que escuchar a los empresarios, hay que escuchar al gobierno, a la ministra Blanco. ¿Sería una buena o una mala medida prohibir el reemplazo de los trabajadores en huelga? Que es algo que se ha planteado la verdad históricamente. es que yo entiendo que la CUT tiene una posición contraria, utilizada como práctica antisindical para evitar justamente el que las huelgas tengan algún efecto en las pretensiones de los trabajadores. Habrá que establecer algunas condiciones, pero claramente cuando tú permites el reemplazo en la huelga, lo que estás diciendo a los trabajadores es que su huelga vale nada, menos que nada, y que se la pueden guardar en buena parte. Entonces a mí me parece que también, pero por eso habrá que estudiarlo y debatirlo. Lo que yo creo es que Chile no se puede negar a dar ciertos debates, porque lo que tiene hoy día en Chile es gente angustiada, choreada, se siente abusada por sus empleadores, con jornada de trabajo demasiado extensa, gente que además siente que no está siendo productiva. La mayor parte de las personas siente que no son valorados por sus empleadores, que se aprovechan de ellos. ¿Cómo calma esa sensación de abuso si no efectivamente en acuerdo con todo, recogiendo lo que dice el monseñor Sati, llamar a un gran acuerdo, aunque a Alberto no le guste, llamar a la iglesia y suscribir un acuerdo en materia laboral? Los trabajadores somos todos, tú eres trabajador, yo soy trabajadora, ¿por qué no hablamos del tema más importante? Yo me gustaría hacer una pequeña observación. Primero, aquí se da por hecho, yo no sé qué estudios tienes tú para decir de que hoy día todos los trabajadores se sienten abusados, de que todos los empresarios en el fondo están en una actitud de persecución. Al contrario, al menos yo conozco dos estudios de Adimar, UCESECTO, Bicentenario y de CADEM. Son dos estudios distintos sobre clima laboral. La verdad es que las personas tienen una muy buena opinión de las empresas donde trabajan y de las condiciones que tienen, y son muy críticas respecto de las empresas en general y de los empresarios. Y creo que hay que hacer, es importante esa distinción, la experiencia que tienen las personas en su vida, digamos, y en su experiencia subjetiva respecto de la que ven con todo el sistema. Ahora, y muy breve, creo que hay una oportunidad para el gobierno respecto de la reactivación económica y reformas laborales, porque se pueden avanzar en fórmulas que permitan avanzar en seguridad y avanzar también en flexibilidad. Son momentos en que bien utilizados puede haber subsidio laboral femenino, subsidio laboral juvenil, junto con otros derechos. Pero creo que el énfasis debe estar en el contexto en que vivimos, en que se necesita una reactivación económica y se requieren, digamos, crear empleo. Esa es la demanda número uno. Es bueno informarle a la derecha chilena que hay un mundo allá afuera donde, por ejemplo, hay países donde hay sindicalización obligatoria, y en esos países se ha logrado llegar a jornadas muy bajas laborales, ¿ya?, con altísimos niveles de productividad, porque llegan a acuerdos los sindicatos, se ponen de acuerdo en protocolos de trabajo, en tecnología, y llegan a acuerdos y establecen jornadas. Y que, de hecho, no hay ningún populismo. De hecho, se acaba de votar en Francia la posibilidad de bajar todavía más la jornada laboral, y la ciudadanía la rechazó, porque no estaba de acuerdo, que no era el momento para hacerlo. Y se hizo democráticamente. Yo creo que eso es cuando tú estableces la responsabilidad en todos, colectivamente, cambia radicalmente la forma de comportamiento y se deja esta dinámica más bien confrontacional. Y eso se obtiene cuando tú estableces, le das derechos de coordinación política a todos los miembros de la sociedad. Aquí resulta que los que tienen derecho de coordinación política son los partidos políticos, y los sindicatos no tienen ningún derecho. Han sido violentados y vulnerados desde la dictadura fuertemente. Quedan pocos minutos, no quiero dejar pasar un tema que planteaba Alberto al comienzo del programa, que tiene que ver con el Te Deum. Y había una columna ayer también muy crítica del rector Carlos Peña con respecto a la tradición del Te Deum. ¿Es una tradición este Te Deum ecuménico, con una presencia importante, con un discurso principal del arzobispo de Santiago, una tradición que hay que fortalecer? ¿Estás de acuerdo con Carlos Peña, Alberto Mayor? Estoy de acuerdo con Carlos Peña, la verdad. Estoy de acuerdo con Carlos Peña. Algo pasa ya. El 18 fue, claro. El 18. Yo creo que efectivamente el Te Deum, si se va a utilizar de este modo, pasa a ser una institución caduca para una democracia que queremos construir. La Iglesia ha sido un poder fáctico. La Iglesia aprovechó el hecho de haber sido la que organizó gran parte del diálogo social a fines de los 80 para ser un actor relevante fácticamente. Y la Iglesia, y hay que aclararlo, la Iglesia es una institución política. La Iglesia no es la fe de los cristianos. La fe de los cristianos es una cosa. La administración de la fe por parte de una institución es otra cosa muy distinta. La Iglesia, además, tiene distintos grupos. En Chile predominan los grupos muy conservadores, los grupos vinculados al papado Juan Pablo II, por ejemplo. ¿Ya? Esos grupos muy conservadores tienen una agenda propia,
mientras el Vaticano está rechazando todos los negocios, ellos están defendiendo el lucro en la educación, ellos están metiendo fuertemente en rechazar la reforma educacional, mientras en el Vaticano se han perseguido a los abusadores sexuales, acá en Chile no se ha hecho, o sea, hay una iglesia muy retardataria, y si la iglesia lo que pretende es entrar en la agenda, establecer un clima de polarización tan grande como el que había en la dictadura y decir que este es un momento que se requiere un gran acuerdo mediado por ello, me parece que está cruzando la frontera, y cuando un poder cruza la frontera, merece que el poder civil, que el Estado vaya y le diga eso por ningún motivo, no solo no cruza la frontera, sino que retroceda. ¿Hay un gran propósito, un diálogo nacional en el cual la Iglesia puede tener un rol de liderazgo, como planteó el arzobispo? A ver, yo creo que hay que hacer una distinción, porque no existe solamente el Te Deum católico, también está el evangélico, y creo que hay un espacio donde se pueden representar las visiones de ellos, y invitan al poder político, y si hay una tradición, pero ellos van a escuchar, eso me parece razonable. Sí, eso es parte de la tradición, ¿cierto? Que le toca a la Iglesia católica por el origen unido entre la Iglesia y el Estado, cosa que se acabó en 1925. Pero a mí me parece que el error no radica en las iglesias. Me parece que el error, y es la crítica que hace Carlos Peña, radica en la clase política, que se hace cargo como una voz autorizada, como una autoridad moral, que tiene en el fondo un espacio especial que ocupar en nuestra sociedad. Y yo, en eso me alineo con Carlos Peña, me parece que es muy razonable que el señor Esati y otros pidan cosas, pero me parece un error que Nicolás Izaguirre, en el fondo, cuando tenga que hacer una reforma, se preocupe más bien de negociar con la Iglesia, porque le parece un adversario temible para poder sacar adelante su reforma, que preocuparse de los particulares subvencionados laicos, que son actores igual de importantes y legítimos, pero que no tienen la capacidad de organizarse como lo tiene la Iglesia. Entonces, a mí me parece que donde hay que poner la raya es frente a los políticos que mezclan a la Iglesia y el Estado, olvidando que en 1925 se acabó ese matrimonio. Laura, ¿están mezclados la Iglesia y el Estado? Muy bien, fíjate, muy bien, te felicito. Muchas gracias. Es correcto, ¿no? Yo tiendo a compartir, yo creo que el problema no es de la Iglesia. Yo quiero a mi iglesia no se siente muy representada por quienes están en la cúpula, es feo que lo diga, ¿cierto? Puedes hacer lo que quieras, Laura. La cúpula en Chile, mi iglesia del Papa Francisco, sí es mi iglesia, y yo la defiendo y la valoré en época de dictadura, porque fue una iglesia acogedora, tenía los brazos abiertos para recibir al que sufría, y lo sigue haciendo, yo creo que con la gente en los barrios populares, la iglesia de verdad. Yo cuando escucho, cuando leo a Pepe Aldunate o al Padre de Río, yo creo en esa iglesia y la defiendo. Pero no me siento representada por algunos autores, como pasan un montón de cosas, y a veces veo más interesado en poner temas como esto, con los que ha señalado Alberto, que preocuparse de las necesidades de la gente que es más carente. Ahora sí comparto con Hernán Nacido, llegó muy lúcido del 18 de septiembre, en el sentido de que sí, Carlos Peña acierta cuando dice que el error es nuestro de querer hacer de esto un mandato divino, porque se comete un error. Nosotros, los políticos y la clase política, en definitiva, quien gobierna tiene que hacerse cargo de gobernar para todos, los creyentes, no creyentes, los que tienen distintas posiciones religiosas, y se comete un error cuando esto se toma. Ahora, que Monseñor Esati llame al acuerdo nacional me parece bien. Lo que me parece mal es que trate de imponer la propia visión de una iglesia, particularmente una iglesia conservadora, una cúpula que es más conservadora, a todos quienes profesamos la fe y que somos defensores de ella. Yo creo que comete un error cuando no se conecta con lo que piensa su iglesia. Ahí podríamos hablar largamente de cómo ha sido el comportamiento, pero el error está más radicado en la clase política, que no es capaz de separar y decir, está muy bien, es una práctica, es una tradición, pero aquí lo que se va a hacer de todas maneras, con o sin aprobación. ¿Es posible, Joaquín, que la Iglesia Católica se ponga como especie de líder de un gran acuerdo nacional, siendo que, por ejemplo, la reforma más importante que está discutiendo, la educacional, es uno de los grupos de presión? O sea, es uno de los grupos interesados en que la reforma sea de una determinada manera y no de otra. ¿Es uno de los grupos que está negociando con el gobierno? No, yo no creo, Daniel, que la Iglesia Católica ni siquiera pretenda ponerse como una especie de líder de un gran acuerdo nacional. Pero sí creo que es una institución, los Te Deum, que hay que fortalecer. Son tradiciones de unidad, es un Te Deum ecuménico, en que están presentes de alguna forma todas las iglesias. Obviamente está liderado por la Iglesia Católica en un país mayoritariamente cristiano. No olvidemos también que el domingo anterior al 18 de septiembre siempre está el Te Deum evangélico, que son otras iglesias cristianas. Por lo tanto, valoro eso, y al mismo tiempo valoro el llamado a los acuerdos nacionales. Si es obvio, ojalá pudiera ser siempre así, que nos pudiéramos poner de acuerdo en las cosas más importantes. Primero, porque un país que se pone de acuerdo es un país mucho más estable, y porque además los gobiernos cambian, y la democracia consiste en eso. Va a haber rotación de coaliciones en el gobierno, con bastante frecuencia probablemente. Por lo tanto, los acuerdos en políticas, como por ejemplo tributaria, educacional,
laboral, le dan estabilidad a las políticas públicas en el sentido que les da un sentido de largo plazo. Y es ahí cuando rinden su fruto. Imagínense una reforma educacional que fuera cambiada cada 4 años. Imposible. Hay que decirle, hay que contarle, Joaquín, que lo que dijo además el monseñor Stati fue bastante menos ecuménico incluso que lo que está diciendo Joaquín, porque lo que él dijo fue, y quien no se quiera sumar al acuerdo nacional, como ocurrió ya en los 80, ¿no?, pues tendrá que restarse. En clara referencia al Partido Comunista, que fue el que se restó durante el periodo de los 80 de la negociación. O sea, que no le gusta se viste y se va. Al que no le gusta, por lo tanto, el acuerdo no es cualquier acuerdo, es un acuerdo que ya tiene un contenido definido. O sea, aquí estamos hablando, y a mí me parece muy preocupante además que palabra por palabra, las entrevistas que ha dado este fin de semana Ignacio Walker, hasta con los términos, con la semántica, sean las palabras de la Iglesia. A mí me parece que un partido... El Partido Demócrata Cristiano. A ver, pero una cosa es que tú sigas directamente a una institución que es política... Pero tampoco ha dicho tanto, Ignacio, le han dado duro en este programa. ¿Cómo que no ha dicho tanto? ¿Cómo que no ha dicho tanto? ¿Qué dijo? O sea, habló de frenesí legislativo. ¿Qué fue la tercera persona, Laura? Además habló, incluso asumió la tesis del frenesí legislativo que planteó Monseñor Goich hace bastante tiempo atrás. Planteó los temas de la reforma educacional en los mismos términos que la Iglesia. O sea, estamos hablando que el Partido Demócrata Cristiano se transforma en el aparato político de la Iglesia, ¿no me parece? No me parece. Para que dejemos de hablar de Ignacio Walker, hablemos de Laura Albornoz un ratito. Ay, por favor, sí. Laura, en tus declaraciones al diario El Mercurio, hablando de las razones de la salida de Tomás Keller, expresidente ejecutivo de Codelco, como directora de Codelco, por cierto. Hoy hay una carta en el diario El Mercurio de 4 directores diciendo que fueron imprudentes tus declaraciones. ¿Fueron imprudentes las declaraciones que hiciste? No, yo dije lo que dije y no voy a hablar sobre este tema porque no corresponde. Llegó está el presidente del directorio que habla por todos nosotros. Yo hablé a título personal respecto a mi votación. Mantengo lo dicho. Mis declaraciones son mías a título personal. Fue mi votación. Lo hago con mucho respeto. Trabajo muy duramente en Codelco. Mucho más de los 2 días que, entre comillas, la ley nos obliga a los directores. Uno de los directores que firma esa carta hoy día me llamó y me dijo: tú eres una superdirectora. No pretendo ser super, solamente pretendo ser responsable. Yo, Daniel, tengo una responsabilidad penal, civil y política como directora de Codelco. Tengo una calificación profesional de la cual no me voy a justificar porque están mis antecedentes curriculares. No estimo que sea necesario. Yo hago las cosas que a mí me corresponden y en virtud de mi responsabilidad actúo como directora y hago lo que a mí me parece que es pertinente. Y nada, no tengo nada que ni declarar ni no declarar. Cada uno es libre de decir, pero se tiene que ser responsable de sus dichos. Yo me hago responsable de mis dichos y de mis actos como directora de una institución en que me siento honrada de trabajar con toda la trayectoria y el currículo que los chilenos conocen de mí, porque no es primera labor pública que cumplo. Antes fui ministra de Estado. No vengo apareciendo en la política, milito en política desde los 13 años, pero soy doctora en Derecho de Contratos y Obligaciones, fui profesora de Derecho Minero, y no me estoy justificando, pero también llamo un poco a esto a tener la prudencia necesaria. Yo, la verdad que a mí me parece que hay que cuidar, mi única preocupación en esto tiene que ver con que hay que cuidar la principal empresa del país, para que sea transparente, proa y trabaje por el bienestar de los chilenos. Ese es mi único propósito. Y en ese propósito voy a seguir trabajando incansablemente porque para eso fui designada por la presidenta Bachelet. ¿Está dividido el directorio? Porque se habló mucho que había una división en torno a si Tomás Keller tenía que continuar o no tenía que continuar. Y ahora vemos nuevamente a 4 directores públicamente discrepando con lo que dice una directora. Yo no voy a pronunciar respecto al tema de Codelco. Está el presidente Oscar Landerrechi y cualquier duda al respecto que la aclare él. ¿Y había algún acuerdo en el directorio de Codelco de no hablar públicamente de estos temas o eso no es cierto? No voy a seguir hablando de este tema. Laura Albornoz, muchas gracias. No, encantada. Hernán Larraín, muchas gracias. Joaquín Lavín, Alberto Mayor, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Sí, la única que no ha cambiado su condición zoológica en la nueva mayoría es Laura Albornoz. Sigue teniendo 2 patas. Sigue siendo nueva mayoría. ¿O dices que es la única que va quedando la nueva mayoría? La única que va quedando. Ha tenido una valentía frente al resto que van retrocediendo. Gracias, Alberto. Laura, Joaquín, Hernán, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y los dejamos con la que ustedes eligieron como la frase más destacada de esta semana en Ciudadanos. Que tengan muy buenas noches.